En el Hollywood clásico, muchas actrices no eran solo figuras decorativas. Sabían cómo controlar el set, el ritmo y la tensión. Algunas no solo aceptaban escenas intensas, las pedían. Y cuanto más ruda la toma, mejor. No querían que la suavizaran. No buscaban ternura. Querían que el cuerpo hablara cuando las palabras no bastaban. Pedían sogas, esposas, nudos ocultos bajo las sábanas, y lo hacían sin vergüenza. No era un desliz. Era una decisión. Porque sabían que esas escenas no se olvidaban, que el público las miraba distinto después de eso. Hoy vas a descubrir quiénes eran esas divas que no temían quedar inmovilizadas frente a cámara. Porque para ellas el impacto no se fingía, se amarraba. Y todo el estudio lo sabía. ¿De verdad eran sumisas? ¿O dominaban incluso cuando estaban atadas? Bette Davis no actuaba escenas suaves. Si el personaje sufría, ella quería sentirlo. Si la escena pedía gritos, golpes, jalones o forcejeos, lo pedía más fuerte. En más de una producción, exigía que la sujetaran con fuerza real, que los brazos se le marcaran, que la cama crujiera de verdad. Le molestaba que los actores fingieran estar encima de ella. Quería que se notara, que se escuchara, que no quedara duda. En Whatever Happened to Baby Jane, ella misma pidió repetir tomas donde era arrastrada por el suelo y empujada contra muebles. Nada de dobles, nada de cortes. Y si en medio de una escena había que sujetarla a la cama, no aceptaba correas flojas. Pedía que la ataran bien. No era masoquismo, era control. Para ella, si la escena no dolía, no servía. Prefería quedar con marcas reales antes que dejar que el público viera algo falso. Los directores le temían tanto como la admiraban. Cuando Bette llegaba al set, todos sabían que no se iba a detener por pudor. Su entrega era tan extrema que algunas actrices se negaban a trabajar con ella. Decían que la intensidad no era solo en pantalla, que en las escenas físicas se volvía imparable. Pero ella no pedía permiso. No quería aprobación. Quería que el espectador sintiera lo mismo que ella. Tensión, impacto, verdad. Una vez dijo que el público no pagaba por verla bonita, sino por verla real. Y para ella, la realidad dolía. Si una escena pedía que la ataran, lo pedía más fuerte, porque sabía que esas imágenes no se olvidaban. Y Bette Davis no actuaba para pasar el rato, actuaba para quedarse grabada en la piel de quien la viera. A Marlene Dietrich no le gustaba fingir que dominaba la escena. Prefería entregarse, pero solo si era bajo sus reglas. Tenía un gusto abierto por prácticas poco comunes, tanto en su vida privada como en su trabajo, y lo dejaba claro desde el primer día de rodaje. Si la escena incluía ser amarrada, no pedía suavidad, pedía precisión. Decía que si la cuerda no tensaba, no servía. En una entrevista, un director confesó que en una escena con Marlene, pidió que se hiciera un plano cerrado mientras era atada a una silla. Pero cuando cortaron, ella pidió repetirla. No por error técnico, sino porque quería que la tensión de la cuerda se notara en sus muñecas, que su cuerpo hablara sin moverse. Sabía cómo provocar sin decir una sola línea, y lo hacía con absoluta seguridad. Su imagen pública era ambigua, provocadora, y ella lo usaba a su favor. Se vestía como hombre, hablaba como general y se dejaba dominar solo si eso la fortalecía. No actuaba sumisión para agradar, lo hacía para impactar. En cada toma, dejaba claro que si alguien tenía el control, era ella, incluso cuando estaba atada. Marlene Dietrich convirtió la obediencia en arma. Cuando pedía ser amarrada, no lo hacía para complacer a nadie. Lo hacía porque sabía que esa imagen quedaría grabada, que esa tensión generaría más deseo que cualquier diálogo. Y si había que hacerlo una vez más fuerte, más real, ella lo pedía sin dudar. En los años 40, lo que más vendía de ella era su cuerpo. Y lo sabía. En el set, se negaba a que la trataran como frágil. Cuando el guión incluía escenas de cama, pedía que se hicieran completas, sin cortes protectores, sin trucos de cámara. No le molestaba que la sujetaran fuerte. Al contrario, decía que si el personaje estaba atrapado, el cuerpo debía demostrarlo. En Ecstasy, una de sus primeras películas europeas, aceptó aparecer inmóvil, entregada, bajo el control del otro actor. La escena fue escandalosa en su época, pero no fue improvisada. Ella la negoció, la diseñó y la sostuvo sin pudor. En Hollywood, los rumores de sus gustos personales se esparcieron rápido. Y ella nunca los negó. De hecho,
A veces los alimentaba con sonrisas discretas en entrevistas. Hedy jugaba con su imagen. Era inteligente, pero también sabía usar el deseo como estrategia. Si eso implicaba ser atada a una cama de utilería frente al equipo completo, lo hacía sin titubear. Para ella, no había contradicción entre ciencia y sumisión escénica. Solo había control. Y ella lo tenía todo claro. No necesitaba justificar nada, ni su sensualidad ni sus decisiones. Mientras otros la veían como objeto, ella usaba cada escena para mover la balanza a su favor. Si una toma requería que se rindiera físicamente, lo hacía sin miedo. Porque sabía que, al final, la que decidía hasta dónde llegaba, era ella. Joan Crawford mandaba más que cualquier director, pero no por eso rechazaba ser dominada. Al contrario. Su vida personal estaba llena de rituales donde el control cambiaba de manos, y en el set, cuando la escena pedía atención física, no ponía límites. En Possessed y Humoresque, aceptó ser inmovilizada, sujetada por los brazos, e incluso atada en varias tomas que hoy serían difíciles de aprobar. Una de sus frases más repetidas era que el dolor bien dirigido genera respeto, y así lo vivía. En ciertas escenas pedía que las ataduras se sintieran reales. Nada de cuerdas flojas ni trucos de montaje. Si el personaje sufría, ella quería mostrarlo con todo el cuerpo. Se entregaba con una fuerza inquietante. No le interesaba la ternura. Le interesaba que el impacto se clavara en el espectador. Sus hijas contaron después que en su vida privada también se aplicaban ciertas reglas teatrales. Castigos, roles, rituales nocturnos. Pero Joan no se veía como víctima. Para ella, someterse era parte del poder, porque nadie le imponía nada. Si alguien la ataba, era porque ella lo pedía. Y lo pedía seguido. Su imagen pública era perfección, control y elegancia, pero en cámara prefería quedar deshecha antes que aburrida. Si una escena pedía dolor, lo entregaba entero. Si pedía ser amarrada, lo exigía sin dudar, y lo hacía no para provocar escándalo, sino para dejar claro que la única que decidía cómo dominar era ella. Antes de que Hollywood tuviera censura, Mae West ya hablaba de cuerdas, látigos y camas que se movían más de la cuenta. En sus películas no actuaba, insinuaba, y lo hacía con tanta claridad que no necesitaba mostrar nada para que el público entendiera todo. Las frases eran armas, y sus posturas también. Pionera en llevar fetiches al cine sin que el código la aplastara. En She Done Him Wrong, hay una escena donde un policía intenta esposarla. Ella, en vez de resistirse, sonríe y le ofrece las muñecas con lentitud. Eso no estaba en el guión. Lo improvisó, y el director la dejó hacer. Porque todos sabían que Mae West escribía sus propias líneas y muchas veces sus propias ataduras. Detrás de cámara, no era muy distinto. Mae jugaba a ser sumisa, pero nunca lo fue. Usaba la imagen de mujer dominada como disfraz. Pero si alguien quería imponerle algo, lo mandaba directo al carajo. El fetiche era parte del espectáculo, y si pedía que la sujetaran fuerte frente a cámara, era porque sabía que eso vendía, impactaba y dejaba huella. No buscaba aprobación, buscaba control a su manera. Si una escena implicaba quedarse atada o en desventaja física, lo aceptaba solo porque ella decidía cuándo y cómo. Mae West no rompía reglas, las volvía suyas. Y por eso, mientras otras pedían permiso, ella ya había grabado la toma. Rita Hayworth se convirtió en ícono global por Hilda. Pero lo que muy pocos sabían es que las escenas más intensas no fueron impuestas por el estudio, fueron aceptadas por ella. En una de las tomas más recordadas, hay un momento donde el personaje masculino la agarra por la espalda y la lanza sobre la cama. No hubo dobles, no hubo cortes. Rita pidió que se hiciera en una sola toma, entera. Después del rodaje, contó que le gustaba trabajar así, sin filtros. Que si la escena pedía ser dominada, prefería entregarse por completo. No me amarres con mentiras, hazlo con verdad, dijo una vez entre risas en el set. Y nadie olvidó esa frase. Era su manera de decir que no tenía miedo a lo físico, que el cuerpo también era herramienta de expresión, incluso cuando lo amarraban. Hollywood vendía su imagen como mujer fatal, pero en la vida real, Rita entendía el juego. Sabía que esas escenas no se podían fingir, que si la cuerda no apretaba, la emoción no llegaba. Y aunque muchas veces terminaba agotada, decía que valía la pena. Porque para ella, una buena escena debía dejar marca, en la piel o en la mente.
Nunca se excusó por lo que aceptaba grabar. Si una toma requería entrega total, ella no pedía suavidad, pedía exactitud. La cámara no solo la filmaba, la capturaba. Y si para lograrlo tenía que quedar amarrada, desbordada o vencida en escena, entonces no había discusión. Rita lo hacía. Y lo hacía real. Veronica Lake era diminuta, frágil a la vista, pero en el set era una actriz que no le tenía miedo a las escenas duras. Cuando el guión incluía golpes, forcejeos o inmovilización, ella no pedía suavidad. Al contrario, muchas veces era quien proponía que se hiciera como debe hacerse, sin simular demasiado. Su físico engañaba. Tenía carácter de acero. En This Gone for Hire, se grabó una escena donde es empujada y atada a una silla. No solo aceptó la toma, pidió que el nudo se apretara más para que el temblor de sus brazos fuera real. Dijo que eso era lo que hacía que la escena valiera la pena. El director quedó impresionado. No esperaba que una actriz de su perfil quisiera más violencia en cámara. No lo hacía por escándalo, lo hacía por profesionalismo. Para ella, si el personaje era sometido, la actriz tenía que vivirlo sin medias tintas. Nunca lloró en los ensayos. Nunca pidió trato especial. Se amarraba, respiraba hondo y grababa. Por eso dejó tantas escenas intensas. Y ninguna se siente falsa. Verónica sabía que su imagen era delicada, pero su entrega era brutal. Si eso implicaba quedar atada, con el maquillaje corrido y la respiración agitada, lo asumía como parte del trabajo. No buscaba lucirse. Buscaba impacto. Y si el cuerpo tenía que hablar antes que el guión, ella le daba la orden sin decir una sola palabra. Antes de llegar a Hollywood, Gene Simmons ya había grabado en Inglaterra algunas de las escenas más crudas de su carrera. Era joven, pero no ingenua. Sabía qué tipo de papeles aceptaba y lo hacía con los ojos abiertos. En más de una producción, se le vio atada, controlada, dominada por personajes que representaban poder. Y ella no se quejaba. Lo exigía. En The Robe y otras cintas religiosas o épicas, aceptó ser encadenada, empujada contra el suelo, sujetada con fuerza por actores mayores. Dijo que el personaje debía sentirse atrapado y que solo así la emoción atravesaba la pantalla. No le gustaban los cortes protectores, prefería repetir hasta que el gesto se viera real y se sintiera aún más. Gene tenía una mirada que lo decía todo, pero cuando el guión pedía cuerpo, no se echaba atrás. Nunca pidió cambiar una escena intensa por comodidad. Entendía que el impacto no estaba solo en el diálogo, estaba en lo que aguantabas frente a cámara. Y ella aguantaba. Por eso cruzó el océano directo al centro del cine mundial. No por su belleza, por su entrega. No hablaba mucho en el set, pero lo que hacía dejaba a todos mirando. Si una escena pedía que la inmovilizaran o la arrastraran, no solo decía que sí, pedía que no cortaran, que siguieran. Porque sabía que una actriz que no temía caer al piso, podía quedarse arriba para siempre. No fue casualidad. Fue elección. Fue poder. Estas mujeres no fueron marionetas de un sistema. Fueron estrategas de su propia imagen. Eligieron ser atadas, sometidas o inmovilizadas porque sabían que esas escenas quedaban para siempre. No lo hicieron por sumisión, sino por dominio, por decisión, por impacto. Hollywood quiso venderlas como frágiles, pero en el set, ellas controlaban la tensión, el ritmo, el deseo. Cada cuerda, cada empujón, cada toma sin dobles, fue una forma de marcar territorio. Si esta verdad te incomodó, es porque por fin viste lo que siempre escondieron detrás del glamour. Dale al botón de suscribirte, porque aún faltan muchas historias que no te han querido contar.